El acta de la sesión número 92 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 93 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se recibieron los siguientes documentos. Una nota de un particular quien solicita una audiencia a esta comisión a fin de exponer su caso relacionado con acoso, hostigamiento e invasión de privacidad en la escuela de suboficiales del Ejército. Asegura que estos hechos lo obligaron a pedir la baja en 2012 y denuncia irregularidades, persecución y falta de investigación tras sus denuncias. Hay denuncias al respecto. 2. Presidente, se recibió el boletín número 5 del Comité para la Prevención de la Tortura, donde se destaca su participación en un seminario internacional del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La publicación de nuevos informes sobre visitas a instituciones como residencias, hospitales psiquiátricos y unidades policiales, y el inicio de visitas preventivas en 2025. También informa sobre capacitaciones realizadas, avances en monitoreo a personas extranjeras y coordinación con el Ministerio de Salud en temas de salud mental y voluntades anticipadas. También se recibió, Presidenta, una nota de un particular, quien informa que en el municipio de Requinoa se denuncian casos de maltrato laboral con funcionarios afectados psicológicamente y con licencias médicas. Se describe un ambiente de miedo y presión que impide más denuncias. Esta situación se suma a otras polémicas, como la investigación por licencias de conducir fraudulentas. También se recibe un oficio del Comité para la Prevención de la Tortura, quien remite a la Comisión un informe sobre estándares internacionales para prevenir la tortura en adolescentes y jóvenes bajo custodia del Estado en el sistema de justicia juvenil. El informe se basa en 3 años de monitoreo en 35 recintos del país y busca fortalecer el cuidado y prevenir malos tratos. Se ofrece presentar este informe a la comisión. Una nota de la bancada UDI, quien informa que el diputado Cristóbal Martínez Ramírez reemplazará al diputado Daniel Lilayú durante esta sesión. Nota de la diputada Jimena Sandón, quien propone como consejero del INDH al señor Cristian Pertuce. Y nota de la diputada Lorena Pizarro, quien propone como consejera del INDH a la abogada Rosemary Bornat Harpa. Y esa sería toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada. No, solo preguntar si a la Secretaría le llegaron los currículum, al menos de Pertucé, porque tengo entendido que nosotros mandamos el currículum también. Sí, el de Pertucé sí. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Paso entonces a varios, cierro la cuenta. Y respecto de varios, quisiera tomarme la palabra respecto de algo que me parece complejo. Después asumo el tema del consejero del INDH y que tiene que ver con las palabras hoy día de el candidato presidencial José Antonio Kast respecto de el cierre del instituto, por el instituto haber presentado una querella contra quienes resulten responsables a propósito de la muerte de estos dos jóvenes y niños, jovencita y niño, en el Estadio Monumental, llamando a una manifestación para cerrar el instituto y señalando además el cierre del instituto. Y yo creo que no voy a pedir una acción concreta de la comisión porque entiendo que vamos a tener visiones distintas, pero me parece gravísimo que se esté acusando al instituto de hostigar a Carabineros cuando hay una investigación en curso, cuando hay 2 muertes de jóvenes con a lo menos información contradictoria, por no decir que me inclino más por creer la tesis de los testigos que la versión de Carabineros, pero esa es mi opinión, y que eso signifique una vez más
que se le pega a las instituciones democráticas y sobre todo a aquellas instituciones que están encargadas de proteger a las personas que están en una situación de fragilidad en términos de poder, que ven limitado el ejercicio de sus derechos a la justicia, a la defensa, solo por su condición social y económica. Y hago un llamado de alerta a esta comisión a propósito de que presenté mi renuncia, para que no nos obnubile el hecho de que los agentes del Estado en cualquier gobierno pueden violar los derechos humanos, y eso no debiera ser óbice a que persigamos la verdad y la justicia y que sean sancionados los que sean responsables. Es muy irresponsable lo que ha hecho José Antonio Kast, porque de paso es un paso más en la fragilización de las instituciones democráticas, que yo creo que es lo que está de fondo sobre la mesa jugándose hoy día en Chile. El respeto a las instituciones, el respeto a las normas, incluso a los tratados internacionales de derechos humanos, versus estas chambonadas que lo que hacen es despertar pasiones, odios, broncas, que lo único que no hacen es proteger a la ciudadanía. Eso quería decir. Diputada Pizarro. Sí, prefería anotar porque me interesa que quede muy claro lo que voy a expresar. Presidenta, por su intermedio, quiero exponer ante la comisión la preocupación que aún sigue latente y que no podemos dejar pasar, a propósito de lo ocurrido el día jueves 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde 2 de nuestros niños fueron asesinados por un carro de carabineros. A través de los medios nacionales, en primera instancia, se señalaba que la muerte de Martina y Milan, porque tienen nombre y rostro, fue a causa de una turba que intentaba ingresar en avalancha, derribando una reja conocida como valla papal, y que según la propia versión de Carabineros, el carro policial habría pasado por sobre esa reja, aplastando a ambas víctimas como resultado de muerte. Quiero señalar además que aunque no hubiesen tenido entradas, yo no sé si eso justifica el asesinato de un niño y una pequeña adolescente. Sin embargo, al pasar los días va quedando en evidencia que dicha versión oficial de la prensa y Carabineros, a través de los testimonios, comienza a quedar en entredicho, toda vez que mediante una nota de prensa del medio CIPER titulada Informe reservado de Carabineros, testigos presenciales indican que hinchas de Colo-Colo fueron atropellados directamente por carro policial. Se da cuenta que el informe reservado de la Subdirección de Asuntos Internos de Carabineros, que fue entregado al Ministerio Público, señala a través de las declaraciones de los únicos testigos presenciales del hecho que la muerte de Martina y Milan se produce por haber sido atropellados directamente por el carro lanzagases J-1224 y no aplastados por una reja tal como se sostuvo inicialmente. Este asunto reviste todas las características de ser una violación a los derechos humanos, toda vez que al ser las fuerzas policiales parte del poder estatal, están obligadas a velar por la seguridad pública y los derechos de las personas, y se les ha asignado para ello el uso legítimo de la fuerza, y por lo mismo deben regirse estrictamente por su normativa y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Aquellos agentes a quienes por ley se le encomienda el uso de la fuerza no pueden usarla de manera indiscriminada. Esa fuerza de utilizarla en estricto apego debe ser utilizada en estricto apego a los protocolos que salvaguardan los derechos humanos. Me hago ante esta comisión la legítima pregunta: ¿en qué protocolo está atropellar gente con resultado de muerte para asegurar y garantizar el orden público? A nuestro criterio, que no es solo el nuestro, sino que el de la propia legislación nacional e internacional, se desprende el ejercicio de las fuerzas para contener el orden público siempre debe estar guiado
por el principio rector de la proporcionalidad, principio que en este caso fue evidentemente lesionado por Carabineros. Por lo tanto, en el uso de las facultades fiscalizadoras que me confiere el reglamento de la corporación y la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, quiero oficiar al Ministerio de Seguridad Pública a fin de que se dé cuenta de la investigación sumaria en contra de los funcionarios policiales a cargo del vehículo policial antes identificado que atropelló a 2 niños prácticamente y se les asesinó, dando cuenta de las medidas preventivas que se han adoptado y que se actúe con la celeridad y urgencia pertinentes para con prontitud tener justicia para las víctimas de este suceso intolerable. Solo quiero agregar, Presidenta, y de verdad me gustaría que esta comisión, yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, se sumara a esta solicitud. Yo pido que se pongan un segundo en la vida y la situación que están llevando las familias de estos 2 niños y niñas que salen a ver a su club deportivo y los devuelven en un ataúd. Yo pido que sea por unanimidad, desearía que fuera así, pero si no es así, que sea por quienes nos interesa que esto se aclare, porque a mí me parece en extremo grave. Gracias, diputada. Antes de seguir con la palabra, voy a pedir la unanimidad para oficiar. Ok. Aquí, Es lo que es. a ver, yo entiendo la intención de la diputada, Presidenta, pero aquí se ocupan términos que no están bien. Por ejemplo, asesinar. Asesinar a alguien es hacerlo con alevosía, con la intención de, y eso no está esclarecido. Entonces vamos a tener otra vez a un Cabo Zamora que se lo culpó no sé cuánto tiempo, y esto en cuántos juicios hay hasta que se declaró que no era culpable. Entendible la razón. Usted, diputada Pizarro, el tenor del oficio sería el que usted leyó. Sí, ¿puedo? Sí. Sin profundizar, porque espero que se entregue el informe, la nota de CIPER incluso habla de que está el testimonio de un carabinero en relación a esta situación. Por lo tanto, yo no sé si no es asesinato que estos 2 jóvenes resultaran muertos, porque yo sepa no es un suicidio. Por lo tanto, es la calificación, no, independientemente de quién sea el responsable. Por lo tanto, yo quiero pedir explicación al respecto, porque me parece en extremo grave, y quien quiera se suma así o no. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Yo creo que no hay nadie en esta sala, al menos, que no pueda no empatizar con la familia. De hecho, unas son de mis distritos, o sea, y yo soy la primera persona también, me imagino todo acá, que queremos que esto se esclarezca, y me parece muy bien hacer un oficio en esos términos, pero cuando hay una investigación, uno dice, mira, les pasó por encima, sí, puede haber sido que fue intencional, puede haber sido que no lo vio, porque yo me imagino que esos guanacos, lo que sea, no es, o sea, una cosa es con la intencionalidad, y claramente empatizamos con la familia. Entonces yo no quiero que se tome esto como los que empatizan y los que no empatizan. Todos queremos que esto se resuelva lo antes posible y que la justicia actúe con celeridad y también con firmeza. Pero no podemos, me parece, hacer juicio y dar una sentencia de intencionalidad frente a esto, entendiendo que el resultado es más que lamentable, porque yo también me muero. De hecho, un hijo mío estaba en el estadio y cuando quedó esta escoba lo llamo y me dice estoy bien, y se le corta el teléfono. Así que también viví 1 hora y media de terror porque uno estaba viendo la noticia. Entonces yo estoy por un oficio, pero en el otro tono. O sea, no sé si podemos sacar 2 por último, tengo idea, que nos interesa que se esclarezcan, pero yo creo que uno no puede, por CIPER, y se lo digo en conocimiento causa, si no, la justicia recurriría a CIPER para todo y tendría todo resuelto y no investigaría nada más. Presidenta, al respecto quiero decir algo, por favor. Yo no estoy pidiendo el oficio que funde CIPER, mi argumento es aquello. Yo puedo aceptar otro tono siempre que no digamos la muerte, porque eso es invisibilizar un asesinato. Que puede ser intencional o no, eso es otra cosa. Y eso sabemos todos, que hay distintas formas que condenan una acción donde hay resultado de muerte. Pero aquí no fueron niños que murieron, porque eso ofende a la familia. Por lo tanto, yo puedo entender aquello,
pero aquí hubo un asesinato. Diputada Pizarro, yo en esto no concuerdo con usted porque diría que lo que hay es un homicidio y el homicidio es intencional o culposo. El asesinato es, sin embargo, intencional. Entonces, estaríamos de acuerdo en enviar un oficio en que solicitemos en concreto a ver, partamos de el primer punto. Se trata de un caso de violación a derechos humanos en estricto, es decir, agentes del Estado versus, digamos, particular, ¿ya? Agentes del Estado civil. Entonces, estamos de acuerdo. Es un caso de derechos humanos que como comisión, por lo tanto, nos interesa, donde el resultado fue el homicidio de 2 jóvenes que requerimos la celeridad para, como decía la diputada Sandón también, requerimos la celeridad para la investigación, justicia y responsabilidades en cada uno de los niveles. Porque lo que suele pasar también es que el funcionario que pasó ahí con el zorrillo, obviamente, si es responsable es él, pero los operativos no los diseña ese caballero. Y entonces ponerlo en esos tonos y enviarlo al Ministerio Público para efectos de, ahí no me queda tan claro, diputada Pizarro, que estamos pidiendo. No, que se nos entregue información de cómo se está llevando la investigación. Ya. Y también acelerar la investigación. Ya. Entonces, para pedir información y exhortar a que esto se resuelva lo más rápido posible. ¿Hay acuerdo en esos términos? Ya. Ya. ¿Quién más me había pedido la palabra? Diputado Palma, diputada Schneider. Presidenta, por su ¿Estabas primero? ¿Sí? ¿No? Ya. Ok. Presidenta, primero, parece que hoy día es el día de las declaraciones. Mire, yo estoy extremadamente preocupado cuando escucho las declaraciones de la señora Evelyn Matei, donde de alguna manera justifica, o claramente justifica, el golpe de Estado, que fue un golpe cruento y sangriento, y donde intenta desmarcarse de los efectos posteriores. Y cuando uno lee o escucha esta declaración, da la impresión de que estábamos en una guerra. Expresiones del dictador que decía que estábamos en una guerra. Yo no sé en qué país hay una guerra cuando hay un solo bando y el otro está siendo devastado en forma brutal, con personas que tempranamente fueron hacinadas, privadas de libertad, torturadas y asesinadas en forma vil y cruel, pasando por tribunales militares que no respetaron ninguna norma internacional. Incluso si hubiera sido una guerra, no se respetaron los códigos de Ginebra. O sea, realmente es brutal. Entonces, para mí es extremadamente preocupante que una persona que quiere llegar a la primera investidura de la nación hoy día esté sosteniendo. Además, es la hija de un miembro de la Junta Militar y no puede escindirse de responsabilidad alguna, porque el señor padre de la señora Matei fue miembro de la Junta Militar, no hay que olvidarse, desde 1978 en adelante, cuando fue sacado el señor Lee. Entonces, yo quería simplemente manifestar mi preocupación, ya que no podemos hacer mucho más en este espacio, pero creo que es preocupante que alguien que quiere llegar a la primera magistratura de la nación esté haciendo ese tipo de declaraciones a esta altura del partido, cuando a nivel internacional no resiste análisis la brutalidad y el ensañamiento con que se trató a las personas. O sea, acá hubo calabozos clandestinos, torturas, todavía hay personas desaparecidas. Nosotros hemos sido testigos durante décadas del sufrimiento que se le provocó a miles de compatriotas simplemente por no haber estado de acuerdo con su ideología. Fueron condenados al calvario más insoportable, y que solamente es comparable a lo de la Alemania nazi y otras facciones que hemos visto en el siglo recién pasado. Presidenta, lo otro, mire, ayer tuvimos, y con esto termino, una sesión especial donde se presentó el director de salud del Departamento de Salud de Carabineros de Chile, de Oscar, y también estaba el ministro de Seguridad de la Nación, el señor Cordero. Y créame, Presidenta, yo lamento que esta sesión que yo había solicitado y donde me firmaron muchas personas, incluida la misma diputada Sandón, que solidarizó con esto y se lo agradezco, para mí creo que se terminó desviando la idea matriz de esta conversación hacia una especie de querer hostigar a Carabineros, cosa que escapa totalmente a
al espíritu de esta sesión. En realidad a nosotros nos preocupa que en Carabineros o en cualquier otra institución se estén desapareciendo altas dosis de hecho, la diputada Sandón mostró ahí una lista de algo que se prendió en un laboratorio que es brutal. O sea, si alguien no entiende a esta altura lo que nos va, la amenaza que tiene el fentanilo y el uso de opioides, de drogas químicas que son realmente de un peligro extremo. En Estados Unidos están muriendo más de 70.000 jóvenes al año, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos en lo particular, me dejó totalmente insatisfecho la explicación que dio el señor ministro de Seguridad Interior, perdón, de Seguridad, y tampoco lo que explicó el señor director de Salud de Carabineros. Así que por su intermedio, tratándose de un tema que afecta a la seguridad de las personas y que pone el derecho a la vida en peligro y que es pertinente a esta comisión, quería pedir por su intermedio, presidente, recabar el acuerdo para oficiar al señor ministro de Seguridad para que nos expliquen en qué va la investigación en este y en otros casos, ¿no? ¿La sumaria? Es decir, lo que pasa es que la Contraloría dio un plazo de 60 días y han pasado 6 meses y todavía no hay ninguna respuesta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde fueron a parar las ampollas? ¿Cómo es que se perdieron? ¿Qué pasó con la cadena de custodia? Y ha sido totalmente insatisfactorio lo que ayer hemos escuchado en la sala. Y para que esto no quede estigmatizado a Carabineros, que no es la intención, yo quería pedir por su intermedio que por favor oficiemos también al Ministerio de Salud para saber las pérdidas de fentanilo y otros opiáceos en distintas reparticiones del Estado que dependen de esta cartera, o sea, me refiero a los servicios de salud. Eso, Presidenta, creo que eso nos ilustraría de mucho mejor manera y no es la idea focalizarlo solamente en la institución de Carabineros. Gracias, Presidenta. ¿Hay acuerdo en esos dos oficios? Diputada Schneider y diputada Ñanco. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes. Yo también quería referirme a los dichos de los candidatos y quería suscribir profundamente, Presidenta, las palabras suyas y también del diputado Palma. Me parece que pareciera ser que es un negocio muy conveniente hoy en política relativizar los derechos humanos, relativizar su importancia, y eso me parece preocupante. Y yo quería hacer un llamado a quienes estamos en esta mesa, a los sectores políticos que representamos, a que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, de los presupuestos de nuestra democracia, de nuestros derechos fundamentales que estamos poniendo en duda cuando se pone en jaque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso está en un proceso de fortalecimiento y de reforma que justamente discutimos en esta comisión, que propusimos personas para integrar ese espacio, y precisamente me parece que las palabras del candidato Kast no aportan en nada, sino que muy por el contrario vienen a fortalecer una posición que lo que hace es desproteger a la ciudadanía, es dejar en desprotección a la gente, porque tal como decía la Presidenta, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución creada precisamente para resguardar a los ciudadanos y ciudadanas de la vulneración de sus derechos más fundamentales, para protegernos de la discriminación, para protegernos de eventuales abusos de agentes del Estado. Es importantísimo y me parece que proponer eliminarlo no aporta nada. Confunde el debate, y lo cierto es que da cuenta de que tenemos un candidato de ultraderecha que no tiene propuestas ni visiones que aportar para el futuro de Chile, porque solo te propone retrocesos, recortes, sin un fundamento, sin una mirada más allá. Y por otro lado, referirme a lo que decía la candidata Matei, que eso sí que me parece que ya cruza todo límite. O sea, decir que las violaciones a derechos humanos eran inevitables, decir que se respalda el golpe de Estado es un retroceso tremendo, incluso para la propia derecha, que hace 10 años atrás hablaba de cómplices civiles, de cómplices pasivos, perdón, que hablaba cuyo único expresidente democrático desde que volvimos a la democracia, Sebastián Piñera, firmó el acuerdo del nunca más que convocó el presidente Gabriel Boric, y su candidata actualmente retrocede y borra con el codo lo que habían escrito con la mano, y a mí me parece muy grave, porque da cuenta de que no hay una derecha hoy día que tenga credenciales democráticas tan nítidas, porque eso es lo que dicen sus liderazgos. Y eso me parece grave, me parece que debería llamar la atención de esta comisión. Yo sé que no podemos hacer nada, pero quería hacer el punto porque creo que es algo de lo que nos tiene que llamar a la reflexión a quienes estamos en esta comisión, porque si estamos acá es porque nos interesan los derechos humanos, es porque creemos que los derechos humanos son una herramienta, una formulación que sirve para algo, que no está ahí para adornar ni está aquí para solamente hacernos juntarnos un miércoles a las 3 de la tarde, sino que tiene un propósito. Y creo que lamentablemente en Chile y en el mundo estos
conceptos se están poniendo en jaque y eso no supone más que un retroceso para la civilización, para la sociedad, para las personas sobre todo, y sobre todo para quienes más lo necesitan y quienes más necesitan la protección del Estado y de las instituciones. Así que lamento mucho que ese sea el tenor del debate presidencial y espero que tome otro rumbo y que podamos hablar de futuro, de propuestas, de ideas y no de retrocesos y de barbarie, que finalmente es a lo que nos llevan este tipo de discusiones. Eso es todo, presidenta. Gracias, diputada Ñanco, y con eso vamos cerrando el punto varios. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Me sumo completamente a las palabras de la diputada Schneider, así como también las del diputado Palma, las de la diputada Pizarro. Y en torno a eso creo que igual es necesario hacer un proceso de reflexión, no solamente para nosotros quienes estamos acá, sino también para quienes están afuera. Hoy día tenemos a dos candidatos presidenciales, una candidata y un candidato, que lamentablemente vuelven con este tema del negacionismo, de echar por la borda todo lo que significa el respeto hacia los derechos humanos, y en un país que considera que la democracia debe ser el hilo a seguir, no debiese permitirse. Tenemos en el Senado un proyecto de ley que sanciona el negacionismo, el boletín 1317-07. Este proyecto de ley hoy día se encuentra en etapa de archivado en el Senado. Y a mí la verdad, señora presidenta, me da una vergüenza tremenda saber que en la Cámara o en el Senado no hemos sido capaces de legislar en torno a esta materia y que hoy día tengamos que estar soportando a dos candidatos presidenciales que hablan como lisa y llanamente, a rajatabla, como se dice en buen chileno, que niegan los derechos humanos y que niegan las violaciones a los derechos humanos. Esto, a mi parecer, señora presidenta, me gustaría igual que como comisión pudiésemos de pronto elevar una solicitud a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, o ver de qué manera podemos levantar nuevamente este proyecto que sanciona el negacionismo, porque definitivamente son cuestiones que debiesen quedar por ley, si no nos vamos a seguir encontrando en el futuro que cualquier otra persona que quiera o aspire a ser candidato presidencial para ganar votantes simplemente diga tal tipo de barbaridades. Y eso creo que también deja en evidencia, de cierta forma, no necesariamente quienes hemos estado luchando por la defensa irrestricta de los derechos humanos, sino también quienes no. Creo que más allá de evidenciarlos, eso merece una sanción y merece también un ejemplo a seguir. En Alemania, por ejemplo, bien entendemos todo lo que pasó con el holocausto nazi, y en Alemania este tipo de cuestiones no se permitirían. O sea, ¿qué tipo de país estamos creando? ¿Qué tipo de país estamos haciendo? Eso sería por mi parte, señora presidenta. Muchas gracias. Si quieren, abrimos un par de minutos sobre este tema. Yo, en principio, debo decir que no estoy de acuerdo con los proyectos que sancionan el negacionismo, salvo que se trate de funcionarios públicos y cuando efectivamente hay una verdad ya reconocida e institucionalizada. Para el resto, no solo por un tema de libertad de expresión, sino que por una exigencia democrática, no estoy de acuerdo. Si la democracia no es capaz de minimizar este tipo de situaciones al punto, digamos, de excluirlos de la convivencia democrática, estamos fallando en la democracia. Esa es mi mirada sobre esto. Si el proyecto es para los funcionarios públicos, yo no tengo ningún problema, porque creo que ningún alcalde podría hacerle nunca más, ¿no es cierto?, un festejo a Krasnov en el Club de Providencia y con fondos del municipio. Eso me parece obsceno. Pero, insisto, no sé si vamos a tener acuerdo en esa petición. Diputada Pizarro. Presidenta, yo no comparto en general lo que usted señala. Quiero decir que este Congreso aprobó un proyecto de ley contra el negacionismo que luego el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. No, pues Jimena, déjame hablar porque si estáis murmurando es muy desagradable.
Y quiero decir que junto a la diputada Carmen Hertz, hace un año, después de pasar un año aquello, presentamos un proyecto de ley contra el negacionismo e invito a que lo podamos conversar con ella en la posibilidad de pedir que se reponga. Porque yo creo que el negacionismo no limita, es mi opinión, con la libertad de expresión. El negacionismo lo que hace es relevar, ensalzar conductas criminales de quienes no sienten ni creen en el respeto a los derechos humanos. Y eso es muy grave para la sociedad. Por eso entiendo lo que ha hecho, particularmente Alemania, pero otros países que se vieron afectados por el holocausto nazi en relación a legislar al respecto y sancionar a quienes, por ejemplo, niegan el holocausto y la magnitud de su horror. Por lo tanto, yo creo que no colinda con la libertad de expresión, colinda, a mi juicio, con legitimar discursos de odio que favorecen y permiten que estos germinen y tengan resultados tan brutales como los que ha visto la comunidad internacional. Muy bien, tenemos opiniones distintas. Diputado Giordano, como no hay acuerdo respecto de eso y hay un proyecto en la Cámara, entonces efectivamente ese proyecto más bien es el que tendría que verse en esta comisión en vez de pedir al Senado que trabaje un proyecto. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, Presidenta. Atendido los argumentos que se han expuesto y lo que ha ocurrido particularmente, no solo con la candidata Matella ahora, que es la noticia a propósito de sus dichos respecto de, no de la negación de las violaciones a los derechos humanos, sino que más bien la justificación de aquellos hechos que bien sabemos están constatados por informes institucionales, por instrumentos que así lo dicen. Eso creo que lo grave de su cambio de relato respecto de lo que alguna vez señaló hace como 15 años atrás respecto de que condenaba las violaciones a los derechos humanos y que hoy día aparezca diciéndolo, es preocupante. Y es preocupante porque esto aparece en el marco donde vemos que estos discursos se legitiman en los espacios democráticos. Y yo creo que, la verdad que no voy a pedir la palabra para pedir un proyecto de ley porque primero lo acaban de señalar, ¿no? Como ya declararon inconstitucional uno, o sea, tenemos un problema de origen, que tendríamos que cambiar la Constitución, pero es una discusión que hemos dado un par de veces en los últimos años. Sin perjuicio de eso, como sí estoy muy de acuerdo en que esta es una discusión democrática, no puedo guardar silencio, porque veo con preocupación, y yo, por ejemplo, mire lo que voy a decir, no tengo ningún problema por su intermedio, Presidenta, en reconocer que yo con la diputada Sandón podemos tener muchas diferencias, pero yo puedo tener una conversación política con ella y hemos llegado a acuerdo un montón de veces sobre materias muy diversas y hemos hecho esfuerzos porque yo sí reconozco que existen visiones distintas entre la izquierda tradicional y la derecha tradicional que democráticamente pueden resolverse. Pero me preocupa muchísimo cuando, con todo el cariño también y con el mismo respeto por su intermedio, Presidenta, cuando la candidata que sé que apoya la diputada Sandón aparece con este tipo de argumentos donde lo que yo sí esperaría es que los partidos que tienen un grado de vocación democrática salgan a decir algo, porque no creo que la candidata esté a la altura, lamentablemente, perdón que lo diga así, de pedir las disculpas que amerita lo que dijo. Que ofende a la diputada Pizarro, que ofende a mi madre y a tantas otras familias y víctimas todavía vivas de los horrores de la dictadura. Para mí es doloroso expresarlo así, pero creo que como es parte del debate democrático, yo lo que sí le solicitaría con esa confianza que hemos ido construyendo con algunos parlamentarios y parlamentarias con los que sí hemos ido construyendo puentes y diálogos, es que no dejen pasar esto, porque me parece de una gravedad absoluta. Sabemos que hay candidatos que antes ya han cruzado esa línea, que se han de hecho ido de Chile Vamos y que después de Republicanos se han ido para tener más libertad todavía, para decir una barbaridad incluso más horrenda que la anterior, pero eso imagino serán ellos, y quisiera creer que no tenemos tres candidatos cortados con la misma tijera desde la vereda del frente de nuestras ideas, porque creo que es el peor de los mundos para lo que se le puede ofrecer a Chile, sobre todo considerando que acabamos de cumplir 50 años del golpe y que uno hubiese esperado que la maduración de los contenidos, las ideas y los debates a propósito de estas circunstancias que tanto han dividido a Chile, y con razón justa, porque no hay perdón ni olvido, hubiesen sido más masticadas por quienes quieren llegar a la moneda. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Giordano. Vamos a terminar el punto varios. Solamente quiero agregar, y no a este tema, sino que a otro, que ya se dio cuenta en que llegaron 2 nombres para ocupar el asiento de consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uno es Cristian Pertusé, actual consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que busca, por lo tanto, una prórroga, y la otra persona es Rosmarie Bonat Harpa, una abogada muy conocida y destacada de la época de la Vicaría de la Solidaridad y de ahí en adelante en su trabajo en materia de defensa de los derechos humanos, que estaría postulando a esta situación. De acuerdo a cómo lo vimos, el próximo miércoles estas 2 personas estarían invitadas a, ya sea personalmente o a través de Zoom, a una conversación con los integrantes de esta comisión para luego pasar a la votación respecto de los candidatos y las candidatas, y ese o esa candidata pasará a la sala para que sea votado a favor o en contra para integrar el Consejo. Ese es el itinerario, ya lo hicimos una vez, ahora corresponde hacerlo una segunda vez. Entonces, dicho eso, se cierra el punto varios y paso al primer punto de la tabla, que es que pedirle el pronunciamiento sobre mi renuncia a la mesa de esta comisión. Señor secretario, si usted puede pedir el voto, digamos, ya que no me dieron la unanimidad la otra vez. Muy bien, presidenta. Vamos a ir por orden. Don Andrés Giordano, a favor de la renuncia, en contra de la renuncia. No, a favor, a pesar de que lo ha hecho tremendamente bien nuestra presidenta. Muy bien. Don Cristóbal Martínez, perdón. Estuvo recién aquí. Bueno, un ratito. Vamos a dejarlo al final. Doña Erika Ñanco. Quiero felicitar a la presidenta por su presidencia, agradecerle por este año de tremendo esfuerzo y valorar también todo lo que hemos avanzado en esta comisión. Así es que, bueno, nada más que aceptar su renuncia y agradecerle. Fenten Mañum, Lamien. Doña Jimena Osandón. Agradecer a la presidenta, la verdad que ha sido me parece que una conducción muy grata y también muy respetuosa, y eso se agradece sobre todo en comisiones como esta, pero si ella quiere renunciar, claramente se la acepto. Don Hernán Palma. Sí, yo me sumo también a las palabras de mis colegas. Agradecer, Lorena, la conducción de esta comisión. Es un espacio a ratos muy complejo, de un debate muy trabado, y creo que hay que tener habilidades no solo técnicas, sino que también humanas para conducir un espacio con esas complejidades. Así que la gratitud por la forma de conducir, y bueno, no queda otra que aceptar y ceder a tu solicitud. Doña Lorena Pizarro. Secretario, aceptando la renuncia de la presidenta, me quiero sumar también a los saludos. Lorena, una gran conducción y sé que no ha sido fácil, así que agradecer, felicitar y aceptar la renuncia. Doña Emilia Schneider. Sí, yo también sumarme a las palabras de las y los parlamentarios, felicitar a la diputada Fríes por su presidencia. Creo que es parte de su larga trayectoria en materia de derechos humanos, en defensa de los derechos humanos, y felicitarla por esto, porque creo que le dio conducción a un espacio muy complejo. Así que acepto la renuncia y espero que la próxima presidencia tenga también ese mismo horizonte y ese mismo objetivo. Muy bien, don Cristóbal Urriticoechea. Me parece estupendo. Don Cristian Lade. Finalmente, presidenta. Yo tengo que decir que renuncio. Bueno, les quiero
quiero agradecer a el gestito de cariño de, de los dos diputados que ahora, ¿no es cierto?, votan en contra. No, ¿ves? No, sí sé. No, lo que quiero decir es que les agradezco mucho el tiempo, la paciencia que nos tuvimos que tener entre todos y todas. Creo honestamente que los derechos humanos no son solo normas obligatorias para los estados, sino que tienen un requisito que es sine qua non, que es la obligación de dialogar, la obligación de convencer, la obligación de ir buscando los caminos que sumen para el respeto y garantía en términos de la cultura de derechos humanos. Otra cosa es las obligaciones que tiene el Estado y que obviamente son exigibles en cualquier momento. Quiero agradecerles también porque en este tiempo logramos sacar 3 proyectos de ley que son de ámbitos distintos y me parece también que eso es súper interesante porque abre el tema de derechos humanos no solo a una categoría de derechos, sino que trabajamos la no discriminación, trabajamos también los derechos de los pueblos indígenas y trabajamos también las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado. Por cierto, en ninguno de estos campos esos 3 proyectos agotan lo que hay que hacer, pero dan cuenta de una mirada integral de los derechos humanos que debiéramos tener, ojalá, todos y todas en esta comisión, que además suele ser una comisión donde cuesta que se venga gente y es fácil que se vaya gente. Y yo llamo, digamos, a prestigiar esta comisión porque al final los derechos humanos tienen que ver con la convivencia democrática, con las reglas que permiten que todos seamos iguales ante la ley y en el acceso y ejercicio de nuestros derechos y que al final remiten a la idea de que todos tenemos igual valor por ser seres humanos. Así que les agradezco este tiempo y que les vaya muy bien en el próximo periodo. Muchas gracias. Sí. ¿Están los invitados? Ya. Entonces, punto número 2. Vamos a recibir en audiencia y de manera online a los representantes de la Oficina Regional para América del Sur, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de discutir y promover políticas que respalden. Este es un tema pendiente hace mucho rato en el derecho chileno, que es que respalden el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, revisar el marco normativo chileno que perpetúa la incapacidad absoluta y la interdicción de las personas con discapacidad, contraviniendo los compromisos internacionales adquiridos por Chile. Para ello participarán hoy día la señora María Soledad Cisterna, Premio Nacional de Derechos Humanos, y Camila Acevedo por parte de la Oficina del Alto Comisionado. Les damos la bienvenida a ambas, María Soledad, Camila, y les pedimos por favor que hagan sus presentaciones. Les vamos a dar unos 15 minutos máximo a cada una, si pudiera ser más corto mejor, para efectos de poder gastar el tiempo en hacerles preguntas. Muchas gracias, no sé quién va a empezar. Camila, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, señora presidenta. Mediante su intermedio saludo a los honorables diputados y diputadas de la comisión y agradezco a nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la invitación a esta audiencia relativa justamente a la promoción de políticas públicas en materia de capacidad jurídica, tema que por cierto es de especial relevancia para nuestra oficina. Como usted bien advertía, me acompaña en esta instancia mi colega Andrea Ordóñez, pero también
María Soledad Cisternas, experta internacional en materia de los derechos de las personas con discapacidad y, por cierto, ha tenido muchos roles significativos en Naciones Unidas, pero me permito destacar que también fue ex enviada del secretario general de Naciones Unidas para estos temas y fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2 oportunidades, así que para nosotros es un lujo y un placer poder estar en un trabajo conjunto con ella. El objetivo de nuestra presentación es principalmente compartir con usted cuáles son los estándares internacionales en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, presentar algunas recomendaciones que ha recibido Chile en los últimos años en la materia y también compartir experiencia comparada que puede ser de especial interés para la situación coyuntural en el país. Adicionalmente, y de ser posible, quisiéramos también aprovechar esta sesión, presidenta y honorables diputados y diputadas, para conocer cuáles son las visiones que tiene esta comisión sobre los nudos críticos en los que está el país en materia de capacidad jurídica y las posibilidades que ven de avance legislativo. Sí. Para ello, entonces, María Soledad ahora va a presentarles un poco sobre cuáles son estos estándares normativos, las recomendaciones y la experiencia comparada, y vamos a acompañar esta presentación con una pequeña PowerPoint que de inmediato paso a compartir. Así que, por favor, adelante, María Soledad. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Presidenta, y también a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara por la posibilidad de tratar este tema de derechos humanos que atañe a tantos ciudadanos y personas chilenas, también extranjeros viviendo acá, en que según la última encuesta de discapacidad estamos hablando de más de 3 millones de chilenos y chilenas en situación de discapacidad. Y de ese número hay que decir que sobre los 18 años se estima que el 20% de las personas presenta discapacidad. Por eso es importante tener en cuenta que el Estado de Chile participó en la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Comité Ad Hoc y fue uno de los primeros países en ratificar la Convención. La Convención se adoptó en el año 2006 por la Asamblea General y Chile ratificó en el año 2008. Hoy día la Convención cuenta con 191 ratificaciones de Estados partes, incluida la Comunidad Económica Europea. Y por lo tanto, todo este cúmulo de países se somete al monitoreo internacional del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yendo a la convención misma, tenemos que decir que su objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y promover el respeto de su dignidad inherente. Por lo tanto, cuando Chile ratifica la convención, adhiere a esto, como a los principios de la misma convención. Digo el primero porque me parece tremendamente importante, que es el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. Como también, por otro lado, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, principios que atañen, no son los únicos, pero que atañen con la materia que estamos comentando. Bueno, el modelo de derechos humanos social y de derechos humanos se instala a través de este tratado, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, en que se nos subraya que personas con discapacidad incluye aquellas quienes presentan deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o mentales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad. En consecuencia, esto significa que la discapacidad y el titular de derechos se configura por
no solo la deficiencia, sino que la interacción que tiene la persona con barreras y el impacto jurídico, que es el tercer aspecto, en términos de restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Y esto es el centro de la Convención para comprender que la función principal del Estado es la eliminación de barreras. Y eso atañe también a la sociedad en su conjunto. Y las barreras pueden ser de distinta índole. Las más comunes que uno puede pensar: el transporte, la información, las comunicaciones, la tecnología, los procesos, los procedimientos, los bienes, los servicios. Pero también es responsabilidad del Estado, además de eliminar estas barreras, crear condiciones para la igualación de oportunidades, de tal manera que no haya restricciones, no existan restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Esto se puede traducir, este último elemento, como el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. En otras palabras, a menor barreras y menor interacción con barreras, mayor participación plena y efectiva en la sociedad, mayor grado también de ciudadanía y menor grado de discapacidad. Entonces estamos hablando de un concepto multifocal y que, entendido en la mejor forma, debe impulsar al Estado precisamente a que la persona que esté en la situación particular de deficiencia pueda tener las menos barreras posibles, ojalá ninguna barrera, para poder ser titular de derecho pleno. En vínculo a esto, la Convención, que hace un cambio de paradigma sustantivo en la forma de enfocar al titular de derechos, y lo hace en diversos artículos del tratado, hay uno en especial que se refiere al igual reconocimiento como persona ante la ley, que podemos pensar que es de perogrullo que las personas con discapacidad tienen este igual reconocimiento como persona ante la ley, pero esto no ha ocurrido en todos los países y por lo tanto ha sido necesario reafirmarlo. Pero además aquí viene la sustancia principal del artículo, cuando se nos dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Y para dar una explicación muy rápida, pero lo más entendible posible, la capacidad jurídica, y es el caso de nuestro ordenamiento jurídico, distingue la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce consiste en la aptitud legal para adquirir derechos, como por ejemplo, si soy titular de una herencia. Llega esa herencia, yo la incorporo en mi patrimonio, soy titular de esa capacidad de goce. Pero existe una segunda vertiente, que es la capacidad de ejercicio, vale decir, la posibilidad de ejercer estos derechos sin el ministerio o autorización de otra persona. Y en el caso chileno, en virtud del artículo 1447 del Código Civil, hay ciertas categorías de personas con discapacidad cuya capacidad jurídica está definitivamente anulada por la posibilidad de solicitar la interdicción de las personas, que significa declararlos absolutamente incapaces, y por lo tanto sus actos y contratos serán declarados nulamente si lo realiza la persona por sí mismo, sin la autorización o la representación de otra persona. Entonces, por eso en este artículo se habla del cambio de paradigma tan importante, porque pasamos de un modelo de voluntad sustitutiva, vale decir, actuar a través de una tercera persona que represente a la persona con discapacidad para la celebración de sus actos o contratos, a un modelo distinto, que es la voluntad con apoyos y salvaguardias. En otras palabras, tenemos personas
con discapacidad que, como decía, son titulares de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en los distintos aspectos de la vida. Pero la Convención, este nuevo modelo, que implica derogación de interdicciones, de categorías de absolutamente incapaces, nos dice, pero bueno, reflexiona en que sí existen personas que necesitarán algún soporte. No es la mayoría de las personas con discapacidad, y lo quiero dejar bien claro. Es el grupo de personas en general afectadas por discapacidades psicosociales, por discapacidades intelectuales, y también, a la luz de nuestra legislación, las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente. Entonces, la Convención nos dice que los estados deberán proveer de los apoyos que las personas con discapacidad que los necesiten puedan utilizarlo, proveídos, insisto, por el Estado. Están ejerciendo todo tipo de derechos que pueden ser del orden civil, político, social, económico y cultural, pero entonces pueden requerir apoyos. ¿Ya? Esa es una primera fase, el sistema de apoyo. Entonces hablamos antes del sistema de voluntad sustitutiva por un tercero, aplicable en los modelos médico-asistencialistas o los modelos caritativos, frente a un modelo de voluntad con apoyo y salvaguardia para quien lo necesite. Insisto, no son todas las personas con discapacidad. Entonces, a continuación, también se preocupa la Convención de decirnos que, de igual manera, para quienes utilicen apoyos, habrá un sistema de salvaguardias que eviten los abusos en conformidad al derecho internacional de los derechos humanos y que respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. Y entonces que no exista conflicto de intereses ni influencia indebida con quien ejerce el apoyo, que se ejerza por el menor tiempo posible, que esté adaptada a las circunstancias y condiciones de la persona con discapacidad y, muy importante, que esté sujeto a revisión de autoridad u órgano competente, independiente e imparcial. También deberse tener en cuenta para el plazo de la medida de salvaguarda la naturaleza de los actos implicados en el quehacer de la persona con discapacidad. Este es el centro de este artículo importante que obviamente se liga al principio número 1 de la Convención, que es el respeto de la autonomía de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, en definitiva, toda la libertad decisional. Entonces, en este contexto, cuando Chile rinde su primer informe, lo hace, se efectúa el diálogo constructivo en el año 2016, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad efectúa 2 recomendaciones al Estado de Chile, 2016, 9 años atrás, 17 años desde que ratificamos la Convención. Esa es nuestra mora. Entonces, le dice a Chile, el Estado de Chile debe adoptar medidas para derogar todos aquellos artículos que restrinjan total o parcialmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Deberá respetarse sus derechos, su voluntad, sus preferencias, y entonces debe adoptar las medidas para establecer un sistema de apoyos, como el que he explicado, acorde al artículo 12 de la Convención, ya el comentario general número 1, que es un documento interpretativo que hizo el comité en relación a la Convención. Y la segunda recomendación, que tiene directa relación con la expresión de la voluntad, es cuando se le dice al Estado que debe adoptar todas las medidas para derogar aquellas que restringen el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad, incluso
aquellas interdictas, sujetas a tutela o curaduría o que se encuentren institucionalizadas, de tal manera de brindar mayor libertad a las personas para decidir su participación en procedimientos médicos o científicos. Pero no solamente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también el examen periódico universal del año 2024, o sea, ya un año también, se refirió al tema y hubo una recomendación específica de Portugal a Chile que aplique la ley 21.331 sobre salud mental, precisamente para dar curso a la instalación de los servicios de salud mental insertos en la comunidad, cuyo centro sea la persona con discapacidad y que se ocupe que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Hicimos un documento con la experiencia comparada, porque quiero decirles que muchos países de nuestra región latinoamericana han variado su ordenamiento jurídico para armonizarlo con la Convención. Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Costa Rica. Entonces, eso por hablar de América Latina. Y entonces estamos hablando que no es una ficción, sino que es algo posible, y por ello voy a solicitar a Camila que lea el resumen del estudio realizado en relación a 5 países que fueron Costa Rica, fue México, Perú, España y Rumania, en vínculo a este tema y cómo lo han hecho ellos. Camila, por favor. Muchas gracias, María Soledad. Antes de proceder a la lectura, solo precisar que desde que la Asamblea General adopta la Convención, hace 18 años atrás, han sido decenas de países los que han ajustado sus normativas conforme a este modelo desde el enfoque de derechos humanos. Y que en este cuadro, que luego les vamos a compartir, un documento mucho más exhaustivo de análisis de la experiencia comparada, quisimos resaltar al menos 5 países que los últimos 9 años han hecho ajustes. Entre ellos está Costa Rica, que efectivamente el 2016 adopta una ley para eliminar la interdicción, la insania y la curatela, e introduce justamente un sistema de asistencia personal de apoyos. México, que también hace un par de años atrás eliminó la incapacidad absoluta de personas mayores de 18 años en régimen de interdicción y estableció un sistema con apoyos conforme lo dispone la Convención. Perú, que el año 2018 también eliminó la interdicción por discapacidad intelectual y psicosocial. Ahí había una regulación bastante similar a la de Chile en materia de discapacidad intelectual, y reconoce la plena capacidad de goce y ejercicio de todas las personas con discapacidad, estableciendo también un modelo de apoyo y salvaguardia. Está la experiencia de España, que es una de las experiencias más recientes, en donde el 2021 se adoptó la ley número 8, que elimina la figura de la tutela para personas con discapacidad, estableciendo un modelo de apoyo, salvaguardas y ajustes razonables. Y también está la experiencia de Rumania, donde se derogó la categoría de alienado mental, que era bastante similar al de incapacidad absoluta que existe en Chile, y se estableció un régimen de capacidad jurídica flexible basado en las aptitudes mentales, sin ser la discapacidad un determinante por sí. Entonces, esto solo refleja alguna de la experiencia comparada que hemos estado levantando y que les vamos a hacer llegar a esta comisión a través del intermedio de su presidenta. Y con esto entonces damos término a esta primera exposición de los marcos normativos internacionales y la situación de Chile, para poder entonces abrir una conversación, de ser posible, señora presidenta y honorables diputados y diputadas, sobre dónde advierte esta comisión que están los nudos críticos por los cuales no ha sido posible que el Estado de Chile avance en la adecuación normativa, y si ustedes ven que hay posibilidades de avance legislativo en estos tiempos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, María Soledad. Vamos a abrir ahora a preguntas. Tengo clarísimo que este es uno de los temas pendientes en relación a la implementación de la convención y que no ha sido fácil hincarle el diente, digamos, en la legislación chilena. Así que vamos a abrir para resolver dudas que haya sobre este punto y ver cómo podemos apoyar, digamos, porque tengo, y ahí se los voy a preguntar, si hay proyectos de ley que estén en el Parlamento y que ya incluyen este nuevo paradigma respecto de la eliminación de las causales de incapacidad jurídica para las personas con discapacidad. ¿Preguntas? Sí, diputada. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición. Me gustaría que me aclararan un poco más para entender mejor el tema de la interdicción, porque a mí se me viene inmediatamente la interdicción de los adultos mayores, ¿no? Porque justamente pasa que se da, que hay abusos y muchas cosas justamente, y es un proceso más largo y es engorroso y tampoco es fácil. O sea, se necesita un informe, después de ese informe se va a un juez, o sea, es una cosa, no es una cosa como rápida y fácil de hacer, una interdicción de eso. Entonces, me llamó la atención que se eliminó. Me gustaría si ahí me pudieran explicar un poquitito más, dado que no es una cosa fácil pedir la interdicción de una persona. O sea, al menos mi experiencia es justamente por el contrario. Puede ser tal vez en otros casos. Me gustaría, por favor, si nos pudieran especificar un poquitito más de eso. Y lo otro, que no sé bien cómo se encasilla, pero me ha tocado muchas veces, hay gente que tiene, por ejemplo, niños con síndrome de Down, y tienen como un cierto tratamiento hasta los 18 años, y después tienen como que volver a probar. Como que, es que lo encuentro tan insólito como que si... como si el síndrome de Down se terminara a esa edad y tienen que volver a hacer todos los trámites y volver a demostrar que el niño tiene síndrome de Down, pero pasados los 18 años pareciera como que se acaba la condición. Me gustaría si eso también se considera, se toma en cuenta, pero en Chile yo creo que en eso estamos un poco al debe, porque me ha tocado varias madres que con todos los esfuerzos que eso conlleva tienen que ir de nuevo a demostrar que su hijo es Down. Y si hay algo que yo tengo entendido que no termina en la condición del síndrome de Down, y probablemente muchas otras tampoco. Entonces, de alguna forma, nuestro sistema también le hace difícil la vida, que ya es compleja, a esos cuidadores, a esos padres, a esas madres, que tienen que volver sobre estos trámites, y hay ciertas cosas que son un continuo en la vida y no se acaban. Eso, presidenta. Gracias. Vamos a acumular un par de preguntas porque hay del diputado Giordano y del diputado Palma. Sí, María Soledad, dígame. Como ajuste razonable, por si no lo saben, algunos de los miembros. Perfecto. Entonces, si quiere, le doy la palabra inmediato, María Soledad, para que pueda responderle a la diputada Sandón. Bueno. Pregunta, evidentemente ahí hay una dificultad que es generada porque la legislación que rige el COMPIN dice que cada cierto tiempo la persona con discapacidad debe volver a acreditar si ha habido mejoría, cómo está. Y yo le encuentro toda la razón que es absurdo porque hay ciertas condiciones que no van a tener ninguna mejoría. Por lo tanto, es un paso que está de más y que debería estar completamente eliminado, ¿ya? A propósito de las personas con síndrome de Down, muchas de ellas tienen una vida bastante acorde en el ejercicio de sus derechos, hasta el día de hoy con bastante apoyo de sus padres, pero el día de mañana, al consagrarse una legislación como la que se está proponiendo, ellos pueden tener sus apoyos independientes, gente que tenga probidad, conocimiento, los llamados facilitadores, para hacer los apoyos en la vida jurídica de la persona y también que es explicarle a la persona
con tiempo, de qué se trata el acto, cuáles son las implicancias, y lo mismo para el ejercicio del consentimiento libre e informado. Hizo una primera pregunta, pero no la retuve. ¿Me puede repetir cortito? No, eso exactamente, retuviste muy bien lo que, por su intermedio, presidenta, pregunté. Eran los dos temas. Ahora, una pequeña reflexión, ¿no? Ojalá fuera, si tuviéramos los medios para llegar que cada persona tuviera ese facilitador, pero también por ahora, mientras no lleguemos a ese estándar, tenemos que preocuparnos de que hoy día tienen que hacer todo este trámite para demostrar que es su condición, y yo puse el síndrome de Down como ejemplo porque me ha tocado madres que me lo han dicho, mire lo que tengo que hacer, con esfuerzo de gente que no tiene presupuesto, que tiene que hacer todos los trámites y los certificados, etcétera, etcétera. Entonces me parece que tal vez aquí nosotros como comisión podríamos avanzar y estar una revisada en esa materia al COMPIN. Ahora, lo que venga después, y ojalá todo el mundo tenga un facilitador, me parece estupendo, pero por ahora hay mucha gente que está viviendo esta situación y creo que podríamos ayudar un poquito a eso, porque el mismo caso, la ceguera me parece que es diferente, porque la persona tiene capacidad intelectual más completa probablemente, ¿no? No quiere decir que lo otro es tal vez diferente, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Y otras tendrán más limitaciones. Entonces podríamos como comisión también echar una mirada a esos casos puntuales que estas familias tienen que ir por este trámite, que además incluso hasta es doloroso, o sea, es engorroso y doloroso. Muchas gracias por la respuesta. Diputado. Diputada. Sí, adelante. Engorroso y doloroso, porque imagínense lo que es una madre estar demandando un hijo de interdicción. Yo lo encuentro algo tremendo. Entonces, el sistema de facilitación, bueno, corto el tiempo para explicarlo, pero tiene bastantes aristas. Una, que la persona decida quién desea que sea un facilitador, algún familiar, algún amigo, etcétera, etcétera, o aquellos que no tienen a nadie absolutamente. Bueno, la idea es crear un registro de facilitadores que tengan los conocimientos y todo lo necesario para poder proveer este apoyo a las personas con discapacidad. Quería adicionar, no lo dijimos, que el Comité para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas también hace una recomendación que se debe en Chile adoptar las medidas para otorgar la capacidad jurídica a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Y finalmente mencionar algo que señaló la presidenta, cuáles son los proyectos que existen en el Congreso. Nosotros tenemos visualizados hasta el momento dos, uno en el Senado que se refiere solo a personas ciegas y personas sordas, y otro en la Comisión de Discapacidad y Personas Mayores que se referiría a personas con discapacidades psicosociales e intelectuales. Bueno, ahí hay dos muestras en donde hay un avance, incluso en las declaraciones de voluntad anticipada. Usted, diputado Sandón, habla de las personas mayores. Y claro, cualquiera de nosotros puede ir, como lo hace Perú, que admite la declaración de voluntad anticipada, donde va a un notario y hace una declaración de todo lo que quiere que pase el día de mañana si estuviera en una condición que no pudiera expresarse de ninguna manera. Bueno, esa es otra fórmula también. Entonces hay varios caminos jurídicos. Muchas gracias. Nos quedan unos días para absolver preguntas. Diputado Giordano, diputado Palma. Sí, no, yo voy a ser breve porque además cosas que iba a preguntar ya se respondieron, pero sí, presidente, quería preguntarle a la Secretaría, porque nosotros enviamos, a propósito de lo que consultaba la diputada Sandón y que recientemente se recalcaba, yo solicité este oficio el día 3 de marzo del 2024 con 2 puntos. Uno de ellos era informar si existían cifras sobre personas mayores del país que estén sometidas a un proceso de interdicción o que hayan sido declaradas interdictas. Y del mismo modo, interesaba conocer las acciones que desarrolla el programa Buen Trato al Adulto Mayor a cargo del Servicio Nacional del Adulto Mayor en materia de violencia intrafamiliar. No sé si recibimos respuesta.
Lo va a chequear la Secretaría a ver si hay respuesta, Si no, me suena. Si no la tuviésemos, me gustaría que de todas maneras pudiésemos volver eso, reoficiarlo y incorporar otra colita más, que es agregar que se le oficie también al Senadis para que informen qué gestiones están realizando sobre capacidad jurídica, finalmente porque lo que se ha señalado es que estaríamos incumpliendo tratos internacionales con nuestra legislación. Entonces quizás también, si es que no tenemos respuesta, lo sumamos, y si no, por separado, si fuera posible, Presidenta. Gracias. Perfecto, no creo que haya nadie que esté en contra, así que vamos a oficiar o reoficiar en este punto. Diputado Palma, su pregunta. Muchas gracias, Presidenta. Más que pregunta, quería hacer algunos alcances que me parecen pertinentes a la exposición. Sumándome a un comentario que hacía la diputada Sandón por su intermedio, no es menor que en este país, en materia de escolaridad, a personas con diferentes niveles de discapacidad, a los 26 años se quedan desescolarizados. Y ya son personas adultas, por distintas condiciones, se quedan totalmente out, como decía la diputada Sandón, como que si la condición se terminara. Estoy hablando de personas del espectro autista, en fin. Lo segundo, Presidenta, esto me hizo recordar un caso. De hecho, propusimos la ley Camila, cuando Camila Villavicencio muere, aparentemente en contexto de un femicidio por parte de su pareja, y se presentan los padres. Esta mujer era sorda, esto ocurrió en la comuna de Macula hace algunos años. Se presentan los padres y la PDI no les toma declaración porque también son sordos y no tiene una persona que sepa lengua de señas. Entonces acá en materia de femicidio hay un sesgo simplemente porque las policías no cuentan con personas que tengan ese tipo de instrucción. Y lo otro, Presidenta, para terminar esta breve acotación, los médicos, y me tocó muchas veces, a veces los familiares, frente a una eventual discapacidad, piden, ya sea positivo o negativamente, alguna declaración del médico, y yo no sé cuál es el marco regulatorio. Quiero aprovechar de preguntar, Presidenta, porque, por ejemplo, un médico perfectamente podría declarar que una persona está interdicta para, no sé, tomar decisiones respecto de una propiedad, como podría ser al revés, decir que está tomando una buena decisión en condiciones que sí está interdicta, ¿no? Y hay una pseudo colusión ahí, y basta con una simple, un certificado emitido por el médico y que eso es validado por una notaría. Entonces hago la consulta porque eso es lo que actualmente opera, ¿ya? Pero ha pasado. Sí, por supuesto, esa fue la última pregunta. Antes de que conteste María Soledad, quería pedirle a la Secretaría si puede pedir, que seguramente hay, un estudio comparado sobre legislaciones en torno a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y por otro lado, si nos puede hacer llegar los proyectos de ley que trabajan este tema y que están aquí en la corporación. María Soledad, adelante. Gracias, Presidenta. Bueno, esta presentación desde luego tiene por objeto visibilizar la temática y también impulsar, porque los proyectos están en primer trámite constitucional, pero desde hace años. Entonces, la idea es ver qué se puede hacer para poder impulsarlo. En cuanto a lo que decía el diputado, quisiera comentarle que hemos tenido reuniones con el mundo jurídico a través de decanos de Facultad de Derecho que se han demostrado bastante amplios en la idea de dar reconocimiento a este cambio de paradigma. Imagínense que las personas sordas, se hizo mención de ellas. ¿Quién puede poner en duda que tienen problemas en su capacidad volitiva? Solo que hay una mediación distinta. Entonces, para cualquiera puede decir, esta persona no se da a entender y puede ser declarada interdicta, pero eso no es así. Por otro lado, los notarios, y también hablé con el representante de los notarios, me decía que esto del certificado médico es un arma de doble filo para los mismos notarios, porque él me explicaba en el caso de personas mayores que pueden llegar
despacho para decir, mire, ¿sabe? Somos un matrimonio, personas mayores, yo quiero darle un usufructo vitalicio a mi señora y ella a mí, recíproco, y él tiene que entrar a pedir certificado cuando me dice, es claro que esas personas tienen voluntad de dejarse un usufructo recíproco y vitalicio, aun cuando no puedan hacer una operación matemática compleja o no recuerden quién fue el presidente a inicios del siglo pasado. Entonces, eso da cuenta que hay una línea distinta entre lo que es el conocimiento cognitivo de lo que es la posibilidad de ejercicio de la capacidad jurídica. Entonces, por eso no es un concepto meramente médico. Esta materia es compleja y por eso hay que analizarla como lo han hecho en otros países donde se ven estas diversidades, estas diferencias y llegar a poder solucionar algunos puntos críticos para la mejora, pero que no es la mayoría, sino que ciertos espacios pequeños de personas con algunas discapacidades. Eso es lo que quisiera decirle. Gracias, María Soledad. Yo creo que nos quedan hartos puntos de reflexión a partir de lo que ustedes han señalado. Tiene la mano levantada Camila. Camila, le doy a usted la palabra para ir cerrando. Hemos pedido ya el boletín, digamos, un estudio comparado, que nos den también los proyectos de ley a través de la Secretaría para ver cómo podemos avanzar en este punto. Y por cierto, también a propósito de lo que decía la diputada Sandón, esta reiteración del trámite ante el COMPIN, que también es algo que no debiera ser muy difícil de hacer en términos de proyectos. Así que muchas gracias. Camila, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, y a través de su intermediario a toda la comisión. Solo para poder complementar las preguntas que presentaba la diputada Sandón, precisar dos puntos. El primero de ellos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no tiene un catálogo, efectivamente, de los tipos de discapacidad que comprende o que abarca esta convención, y por tanto toda persona se considerará ser parte de esta convención cuando, sumado a las deficiencias que puede tener, que pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, hay barreras de contexto que entonces impiden que puedan tener una participación efectiva. Entonces, creo que eso es muy relevante a la hora del ejemplo que pone sobre una persona con síndrome de Down y cómo entonces se pueden reevaluar los procesos nacionales para la consideración y protección de las personas con discapacidad. Y el segundo punto sobre la figura de la interdicción, diputada, en estricto rigor, la Oficina del Alto Comisionado no tiene un análisis sobre el proceso de interdicción a nivel nacional. Lo que nosotros venimos a traer a esta discusión y a esta sesión es que el modelo que instaura la convención es un modelo que no es compatible o que supera la figura de la interdicción, porque es un modelo que exige el reconocimiento de la capacidad jurídica para todas las personas con discapacidad, independiente de los niveles de discapacidad, y lo que establece para aquellas personas que tengan una discapacidad en donde sea más difícil poder manifestar su voluntad es que se establezca un sistema de apoyo. Entonces, por eso justamente las experiencias comparadas que traemos son experiencias en donde se ha logrado superar la figura de la interdicción a través de estos sistemas de salvaguardas, de ajustes razonables y de apoyo. Entonces, quería hacer esa precisión y, por cierto, agradecer sin duda este espacio, decir que desde la Oficina del Alto Comisionado estamos a disposición para apoyar justamente las labores que desarrolla este Congreso y esta comisión en particular, con el objetivo de alcanzar las obligaciones internacionales de derechos humanos, y nuevamente agradecer el espacio. Muchas gracias, Camila. Es un tema que sin duda podría tener un relativo consenso
en la Cámara de Diputados, sobre todo si los civilistas están de acuerdo, que son los que inicialmente se negaban mucho a este cambio. Por lo tanto, es una posibilidad de ir construyendo una transversalidad para cambiar el paradigma respecto de las personas con discapacidad y su posibilidad de tener plena capacidad jurídica para celebrar actos, salvo aquellos que ellos estimen que requieren de ciertos apoyos. Así que por ahí vamos a estar comunicándonos de nuevo con ustedes. Gracias, María Soledad, para ver cómo podemos ir armando un camino en esto. Así que muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.